Buenas noches, compañeros. Vamos a dar unos minutitos más para que se unan algunos otros compañeros. En breve comenzamos. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Espero estén muy bien todos. Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy, que es del diagrama de ciclos causales al éxito del proyecto. Esta va a estar impartida por un gran amigo mío que se llama Kevin del CIR. Es una persona muy inteligente que tiene muchos conocimientos sobre estos temas de la teoría de sistemas y pues él sabe mucho en la aplicación en la vida profesional y todo. Tuve la dicha de todavía recibir algunos cursos con él, es amigo mío de la carrera y pues tomen sus apuntes, aprovechen la conferencia, pongan bastante atención. Como les repito, pues esta les va a ser de gran importancia, ya que les va a profundizar los temas de ciclos causales y cómo poder aplicarlo en la vida real, ¿verdad? En la vida profesional. Dos breves anuncios. Recuérdense de tomar su asistencia al inicio, para, una captura, perdón, para su asistencia. Una captura pantalla con su carnet, nombre y que se vea la fecha y la hora al inicio y al final, ya que esto les va a servir para su asistencia. Y en el chat más adelante yo les voy a pedir que también pongan su asistencia. Entonces, más que nada, Kevin, te dejo la palabra. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me confirman ahí, por favor, si me logran escuchar? Tal vez con un pulgar o con... Sí, sí se escucha. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Kevin Estuardo del Cid Quesada. Les voy a compartir mi pantalla. Yo actualmente estoy cerrando la carrera.
¿verdad? En la carrera de Ciencias de Sistemas. Soy auxiliar de Teoría de Sistemas 2 y me ha tocado dar contenido de laboratorio, ¿verdad? Entonces, estos son temas que hemos venido arrastrando durante años, ¿verdad? Y yo personalmente durante mi carrera profesional y mi carrera laboral, ya que yo me dedico a trabajar como desarrollador en innovaciones para una empresa que se dedica a la consultoría de SAP. Para quienes no sepan, SAP es un ERP y un ERP es un control, básicamente un sistema de control de logística para todas las empresas. Entonces, todo esto está muy ligado a lo que es el sistema como tal y a muchos contextos que se pueden dar alrededor de los proyectos de tecnología. Un proyecto de tecnología no solamente quiere hacer mención al desarrollo. Ustedes saben que en sistemas tenemos muchas ramas. Tenemos la rama de redes, la rama del sistema, la rama del desarrollo. eh, y estamos enfocando el contenido de hoy no solo a un proyecto en específico de una de estas ramas, sino a cualquier tipo de proyecto de cualquier rama que ustedes deseen especializarse o se estén especializando. Yo personalmente me estoy especializando en el área de desarrollo, es algo que a mí me gusta bastante. De hecho, es el trabajo y el labor que tengo en el contexto actual de mi vida. Entonces, me he dado cuenta de muchas cosas que al final se han puesto en práctica, ¿verdad? Todo lo teórico que he visto en estos cursos, tanto teoría de sistemas 1 como teoría de sistemas 2, eh, lo he puesto en práctica en mi trabajo, ¿verdad? Entonces, vamos a definir de lo que vamos a hablar hoy y es sobre el diagrama de ciclos causales al éxito del proyecto, enfocándonos en esas partes del proyecto donde todo está bastante metódico. ¿A qué me refiero con esto? Un proyecto no es solo venir y desarrollar, ¿verdad? Nosotros como sistemas, pues al final nos dejan un proyecto en la universidad y lo desarrollamos, ¿verdad? Y ya está, sin mucho hacemos una cierta planificación, pero no hacemos todo lo que conlleva en realidad un proyecto en el mundo laboral. Entonces, eso es lo que vamos a estar platicando hoy. Eh, en la conferencia, ¿verdad? Para la agenda tenemos cómo podemos ver el proyecto como un sistema abstracto bien diseñado, con sus límites, componentes y comportamiento emergente. Ya vamos a ver más acerca de eso. Vamos a estar hablando también acerca de la interdependencia y la retroalimentación de un proyecto, cómo se coloca un ciclo causal en acción en el ámbito laboral real. La modelación dinámica y toma de decisiones utilizando, aquí colocamos Benzing, pero vamos a ver otra vista que es Project Libre para que se vayan familiarizando con este tema, ya que es una herramienta que van a estar utilizando en teoría de sistemas 2. Vamos a ver métricas como el método del valor ganado o EVM por sus siglas. Y vamos a estar viendo el tema de metodologías ágiles, cómo se comportan y cómo se relacionan al proyecto. También vamos a estar viendo la evolución del aprendizaje y utilizando siempre ejemplos de sistemas y la vida profesional, ¿verdad? Esto también va muy de la mano con el tema de mejora continua y el tema de metodologías ágiles. Entonces, sin más, comencemos, ¿verdad? Con esto. Y primero vamos voy a apagar mi cámara que es un poco lento el sistema. Pues. Bueno, continuamos. Vamos a definir qué es un proyecto, ¿verdad? Utilizando la definición de un sistema. Nosotros hemos pasado toda nuestra carrera estudiando, ¿verdad? ¿Qué es un sistema, ¿verdad? En teoría. Hemos aprendido qué es un sistema, sus límites, sus componentes, sus interacciones, cuál es el propósito del sistema que queremos desarrollar. Y ustedes personalmente pues habrán desarrollado proyectos en la universidad, ¿verdad? Que tienen diferentes
descripciones. Y todo esto se ha desarrollado, ¿verdad? Mediante diferentes herramientas, ¿verdad? Puede ser un lenguaje de programación, puede ser tal sistema operativo, pero como tal todavía no han desarrollado el concepto de ver el proyecto como un sistema, ¿verdad? No es una lista de tareas en Excel, ¿verdad? No es el enunciado del proyecto que nos dan, no es un diagrama, no es un conjunto de historias de usuario en Jira, todo esto son herramientas, ¿verdad? Que es, por supuesto, un complemento al proyecto. Pero como tal, un proyecto, ¿verdad? Tiene diferentes fases, compañeros. Tiene la fase de inicio, ¿verdad? Que este es el primer límite. Y esta fase hace referencia a qué alcance va a tener el proyecto, cuál es la definición del proyecto. Y antes de continuar, déjenme contarles experiencias en el trabajo, ¿verdad? Muchas veces se hacen proyectos eh, en los que no se define bien el alcance, no se define bien el límite de un proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos ir con un cliente y decirle, te ofrezco esto y te ofrezco esto, y el cliente se pone creativo y empieza a pedir más cosas, ¿verdad? Y le empezamos a decir que sí a todo, sin marcar un límite. El cliente va a estar feliz, por supuesto, porque o él espera, tiene una alta expectativa del sistema o del proyecto. ¿Qué puede pasar? Que muchas veces no se consulta con el equipo técnico, hay límites que no quedan claros y luego venimos con el proyecto a medias, ¿verdad? Porque todo aquello que se prometió no se cumplió. Y esto pues hace perder credibilidad a la empresa, hace perder credibilidad incluso a ustedes como trabajadores. Y todo por no haber colocado un límite, un alcance definido del proyecto. Quiero saber si este concepto queda claro, compañeros, con un pulgar. Yo considero que esto es bastante importante porque no podemos ir a una empresa, ¿verdad? O tal vez alguien aquí trabaja ya. No podemos ir ofreciendo por la vida de todo, ¿verdad? Sin tener el alcance claro. Y eso nos lleva al siguiente punto, ¿verdad? Tampoco podemos ir por la vida ahí ofreciendo proyectos si no tenemos componentes y recursos necesarios. ¿A qué me refiero? Equipo, tecnología, presupuesto, procesos claros, capacitaciones. Todo esto tiene que estar dentro del proyecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no se pierde esta línea, ¿verdad? No le vamos a poder decir nosotros al cliente cuánto tiempo va a tardar el desarrollo del proyecto. No le vamos a poder decir qué tecnologías, qué herramientas vamos a utilizar, qué procesos vamos a utilizar. No vamos a poder estimarle qué recurso económico implica realizar el proyecto también. Son cosas sumamente importantes, ¿verdad? Porque si nosotros no tenemos claro todo esto, al final vamos a tener más pérdidas que ganancias. Si bien el cliente adquirió ese proyecto, estamos perdiendo por no tener un buen presupuesto, por no tener un control y una gestión del equipo y de los recursos en general. Entonces, tanto el límite como los componentes van de la mano. Todo esto en resumidas cuentas, ¿verdad, compañeros? Un proyecto es bastante extenso. Todos estos temas se ven en teoría de sistemas 1 y se ven en teoría de sistemas 2 con profundidad. Lo siguiente sería las interacciones, ¿verdad? Ok, ya tenemos un alcance del proyecto, ya definimos, por ejemplo, ¿verdad? Cómo se va a hacer la interfaz, ya definimos si la interfaz va a tener eh, va a tener un login, la interfaz va a tener un dashboard, la interfaz va a tener de todo, ¿verdad? Ya definimos todo el alcance, siempre colocando los límites. Ya definimos quién va a trabajar el proyecto, que es un recurso importante, ¿verdad? Que es el equipo. Ya definimos cuánto va a costar ese proyecto. Y ya definimos qué tecnologías y procesos vamos a usar. Ahora viene la interacción, que es el tema de la comunicación y la dependencia entre tareas. Esto es bastante importante, ¿verdad? Todo es un proceso. Ustedes, si se recuerdan de la definición del algoritmo, pues es una serie de pasos, un conjunto de pasos para alcanzar la solución de un problema, ¿verdad? Esa es la definición formal de un algoritmo.
Lo mismo pasa con estos procesos, ¿verdad? Eh, nosotros debemos de tener claro qué tareas dependen de sí mismas, o, perdón, qué tareas dependen de otras y de sí mismas. Por ejemplo, nosotros no podemos venir y decir que un login está completo y no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque probablemente no hay una base de datos, probablemente ni siquiera has hecho la interfaz, solo está el backend, o probablemente solo está la interfaz, pero no está el backend. Entonces, todo eso hay que tenerlo presente, ¿verdad? ¿Qué dependencias tenemos entre tareas? Y luego hay algo bastante importante que es la comunicación. No sé si ustedes han escuchado hablar de las famosas dailies, compañeros, retrospectivas, planificaciones. Bueno, esto es algo que probablemente lo miren en cursos posteriores. Si no estoy mal, se empieza a ver desde análisis y diseño uno. Todo el tema de las dailies son reuniones recurrentes, diarias, ¿verdad? Que sirven para controlar el proyecto como tal. Estas dailies, para nosotros, obviamente en la universidad pueden llegar a ser tediosas porque nos hacen grabar o nos hacen documentar una reunión con el equipo y eso nos hace perder tiempo, ¿verdad? Pero en el ámbito laboral no se debería ver así. En el ámbito laboral esto es algo que funciona porque estamos todos al tanto, o mejor dicho, el equipo está al tanto de cómo va el proyecto diariamente. ¿Esto por qué? Porque muchas veces como trabajadores, ¿verdad? Y suele suceder, es esto de que el equipo no comunica lo suficiente, ¿verdad? Si van atrasados y no hay este tipo de reuniones, tal vez pueden tardar en decirlo, tal vez pueden tener algún tipo de retraso o algún stopper y no lo mencionan, ¿verdad? Porque no hay reuniones. Y quizás tienen reuniones, pero tal vez una vez al mes. Y esto no puede ser así, ¿verdad? Lo que plantea las dailies, ¿verdad? Son mejorar esta comunicación, que tengamos una reunión diaria, puede ser en la mañana, tampoco tiene que ser mucho tiempo, ¿verdad? Si al final solo es el estatus del proyecto y del equipo. Y mencionar qué se hizo ayer, ¿verdad? Estas son las tres preguntas que se responden básicamente, pero se puede profundizar más. ¿Qué se hizo ayer? ¿Qué se hizo hoy? ¿Y qué voy a hacer mañana? ¿O cómo pienso trabajar la parte de mañana, ¿verdad? Estas son preguntas genéricas. Y las tenemos que contestar, ¿verdad? Generalmente hay una persona encargada que se llama Scrum Master que hace estas preguntas a cada miembro del equipo y cada miembro del equipo la va respondiendo. Entonces, todo esto tiene relación a cómo se ejecuta el proyecto, ya teniendo un alcance, ya teniendo el equipo asignado a ese proyecto y todo lo que conlleva, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito principal? A ver, aquí me hacen una... De mi lado sí tenían esas reuniones. Dice que es sí, correcto. No tienen por qué durar. Generalmente duran 30 minutos. En mi trabajo duran 30 minutos. Algunas daily se pueden extender porque si está viendo algún stopper o algo por el estilo, pero no deberían de durar mucho. Solamente es un estatus, ¿verdad? Muchas gracias, Brittany, ahí por mencionarlo y es correcto. Lo que les decía, ¿verdad? Todo esto tiene como propósito entregar un proyecto de valor al cliente. No, no estamos hablando de entregar las cosas por entregar, ¿verdad? Todo tiene que tener valor, todo tiene que estar profesional y si no, es muy fácil, es muy evidente el poder detectar que un proyecto no tiene valor, ¿verdad? Y entonces, todo esto hay que tenerlo muy presente, ¿verdad? Van a decir que yo me estoy quejando aquí de mi trabajo, pero generalmente hay un equipo comercial que se encarga de vender las ideas de los proyectos en mi trabajo. Y muchas veces este equipo comercial es el que hace o pretende hacer esta parte del alcance definido, cuando lo debería hacer un equipo técnico especializado, que somos nosotros, ¿verdad? Y este equipo comercial viene, compañeros, y empieza a decir, sí, le podemos hacer tal integración, sí, le podemos hacer tal cosa, sin consultarlo con nosotros primero, porque según ellos eso ya se ha hecho, ¿verdad? Y eso conlleva a grandes problemas después, porque debemos de hacer las cosas
imposibles posibles, ¿verdad? Y muchas veces no es posible, ¿verdad? Cabal, ingenieros industriales o contadores o todo ese tipo de equipo, ¿verdad? Ustedes que se encargan de prometer lo que no saben. Entonces, eso es peligroso y no es una práctica que se recomiende. Sin embargo, muchas veces sucede, aunque suene increíble, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Va, pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a explicar lo siguiente, el modelo de iceberg en proyectos. Esta es más bien una herramienta, ¿verdad? Y es una de las más poderosas del pensamiento sistémico aplicado a los proyectos. ¿Por qué? Cuando ustedes les mencionan, ¿verdad? Que el proyecto va con retraso, eso es un evento y es la punta del iceberg, lo que todos ven, ¿verdad? Porque hay un retraso, es un peligro, es un riesgo para el proyecto. Y la mayoría de los gerentes del proyecto, los PM, para el que no sepa, un PM es un Manager, es aquel que se encarga de gestionar y verificar la integridad de un proyecto. Generalmente este punto es ese punto al cual le hacen muchos memes, ¿verdad? De que el Manager no se mete tanto en lo técnico, ¿verdad? No va a programar, no va a sugerir mejoras en la base de datos, pero sí les va a estar preguntando cómo van con el proyecto y les va a estar preguntando si hay algún problema, ¿verdad? Y generalmente es el que más presiona o el que más debería presionar para que el proyecto vaya según la línea. Eh, entonces, esto, como les digo, es un evento, es la punta del iceberg, todos lo miran, la mayoría de los gerentes y PMs principales se quedan en ese nivel, ¿verdad? Programan una reunión de emergencia, piden al equipo que trabaje horas extras porque el retraso es grande, ¿verdad? Tal vez ajustan un poco el cronograma, que ya vamos a hablar un poco de eso, y tal vez resuelven ese atraso específico, ¿verdad? Y eso es un reproceso al final de cuentas, ¿verdad? Hay que trabajar en eso, implica incluso pérdidas económicas, porque esas horas extras se pagan, ¿verdad? Si hay que utilizar un software que se está utilizando para test, puede ser AWS, puede ser GCP, puede ser cualquier otro software, hay que seguir pagando la membresía porque el proyecto se retrasó, ¿verdad? Entonces eso implica pérdidas. Pero si vamos a un nivel más profundo, empiezan a haber ciertos patrones, ¿verdad? No es solo un sprint en el que va con retraso, sino los últimos 3 sprints. Y han tenido el mismo problema. Esto ya no es un evento, ¿verdad? Esto es un patrón. Y los patrones dicen mucho de la estructura o de la mala estructura del proyecto. ¿Dónde se define esa estructura, compañeros? Se define acá, en el límite. ¿Sí? Esa estructura se define principalmente en el límite y en los componentes. Entonces, aquí ya lo marcamos como un inconveniente grave, ¿verdad? La estructura está mal, entonces si un proyecto está mal desde un inicio, no podemos esperar resultados óptimos a lo largo del proyecto y al final del proyecto, ¿verdad? Entonces, si bajamos al siguiente nivel, encuentran las estructuras. Tal vez descubren que el proceso de aprobación de cambios es demasiado lento o que la comunicación entre el equipo de desarrollo y el equipo de calidad es deficiente. El equipo de desarrollo, pues nosotros ya lo tenemos mapeado. El equipo de calidad es aquel que se encarga de probar los sistemas para nosotros, ¿verdad? Y probar los sistemas en general en proyectos de tecnología y en cualquier otro proyecto. Es aquel que nos va a probar la aplicación y va a decir esto no sirve o encontré algún bug. Entonces, si hay una mala comunicación entre desarrollo y calidad, el proyecto está en estado deficiente, ¿verdad? No hay una buena comunicación. Entonces, esto puede tener patrones
en los eventos negativos, ¿verdad? De los proyectos y nos lleva al último nivel, que es el más profundo. Y aquí están los modelos mentales, las suposiciones que el equipo tiene sobre cómo debe funcionar un proyecto, sobre qué es calidad, sobre cuándo es apropiado pedir ayuda. Y estos modelos principalmente son invisibles pero increíblemente poderosos, ¿verdad? Entonces, en un ejemplo real, podemos decir que estamos en un proyecto de software educativo, ¿verdad? Estamos desarrollando eh, cualquier tipo de software educativo, una plataforma para un colegio o algo por el estilo. Y el equipo asumió que el cliente sabe lo que quiere. Ese era el modelo mental, ¿verdad? Entonces, no validaban los requisitos, no hacían prototipos tempranos, no pedían retroalimentación. Y el resultado fue bastante predecible, ¿verdad? Es que construyeron perfectamente lo que el cliente pidió, pero no lo que el cliente necesitaba. Y ese es un fracaso enorme en el proyecto que emergió desde el modelo mental incorrecto. Nosotros asumimos que el cliente quería tal cosa, pero no fuimos capaces de detectar qué era lo que realmente necesitaba y de sugerirle esa situación, ¿verdad? Ese contexto. Entonces, un buen ingeniero en sistemas, ¿verdad? No interviene solo en el nivel de evento, interviene en las estructuras, en los modelos mentales, cuándo es posible aplicarlos. Y para hacer todo esto, necesitan las herramientas analíticas que están aprendiendo en esta conferencia y lo van a seguir aprendiendo a lo largo de su carrera. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, si todo está bien, si vamos claros, así podemos continuar. Va, todo va bien, continuamos. Ahora vamos a hablar acerca de los ciclos, sobre los ciclos de refuerzo y compensación. Este es un tema bastante interesante porque aquí se abarca un ciclo, ¿verdad? Nosotros entendemos por ciclo como algo que se repite y que tiene ciertas iteraciones, ¿verdad? Entonces, este ciclo en particular empieza de la siguiente manera. El proyecto va con retraso, ¿verdad? Entonces, esa es la primera premisa que tenemos. Y tienen cierta presión del PM, cierta presión desde gerencia, y se va generando un ciclo, ¿verdad? Que es que no se identificaron riesgos, no hay tiempo de análisis, hay problemas en producción, ahí vamos a hablar de qué es un problema en producción, y luego venimos acá que es otra vez presión del equipo y volvemos. Riesgos que no están identificados, menos tiempo de análisis, problemas en producción y otra vez nos vuelven a presionar, ¿verdad? Lo podemos ver como queramos realmente. También podemos empezar aquí de menos tiempo de análisis, riesgos identificados. Al final, este ciclo tiene un infinito y es lo mismo y volvemos a caer a lo mismo siempre, ¿verdad? Esto, compañeros, pasa mucho, ¿verdad? Sobre todo cuando el proyecto va retrasado, por eso les mencionaba lo de la premisa principal. Ustedes si van bien con el cronograma, ¿verdad? O si el PM y la gerencia no están interesados en ese proyecto y nadie se fija en el cronograma, tienen carta libre, ¿verdad? Tienen una luz verde enorme para hacer lo que quieran con ese proyecto los trabajadores y los desarrolladores. Y muchas veces se encuentran con problemas, pero no lo dicen. Como nadie me controla, como a nadie le interesa, pues a mí tampoco, dicen, ¿verdad? Entonces, el proyecto se va retrasando y retrasando y retrasando y llega a un punto donde gerencia y el project manager viene y dice, ¿cómo vamos, verdad? Y tal vez ya ni siquiera tienen un avance significativo. Y empieza este círculo o este infinito vicioso, ¿verdad? Hay presión, hay problemas, menos tiempo y hay riesgos, y así sucesivamente. Entonces,
Todo esto viene, ¿por qué? Porque no hay una buena comunicación. No, no hay ni siquiera una buena estructura. La empresa no se preocupa por los proyectos y si se preocupa es hasta el final cuando el cliente ya lo necesita, ¿verdad? Entonces, y en cada iteración, ¿verdad? Empeora la situación. No es que siempre vamos a estar igual, ¿verdad? Todo es acumulativo. Si tal vez teníamos un problema y ya hay una segunda iteración, ya tenemos otro problema y así sucesivamente. Entonces, esto va empeorando y a eso le vamos a denominar ciclo R. Cuando la situación empeora es porque ya es un ciclo R, ¿verdad? Y eso hay que corregirlo. ¿Cuál es una de las soluciones que pueden aplicar generalmente los líderes y los interesados del proyecto? Es identificar el ciclo antes de que se dispare, ¿verdad? Exactamente el objetivo del pensamiento sistémico. Claro, ¿verdad? O sea, si nosotros no prestamos atención a esto y dejamos que suceda, pues va a suceder y vamos a tener los problemas, vamos a tener este círculo vicioso. Pero si nosotros prevenimos, ¿verdad? Porque nuestro trabajo, además de resolver, es prever, vamos a tener mejores resultados y vamos a poder identificar riesgos antes de que sucedan. Entonces, es muy importante que tanto el equipo como los líderes estén al tanto diariamente y si es posible eh, de la situación del proyecto, ¿verdad? Generalmente las empresas que se dedican a proyectos no solo tienen uno y eso es totalmente comprensible, ¿verdad? Pero en ese caso se debe de gestionar diferentes equipos, ¿verdad? Diferentes manager que tengan la responsabilidad de tener estas soluciones antes de que la bomba explote, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda, si queda claro, ¿verdad? Esto se los digo porque, y lo traje a la conferencia, ¿verdad? Porque tal vez ustedes en este momento no estén trabajando, ¿verdad? Pero es bueno que lo sepan porque en el momento que trabajen, y en el mejor de los casos es algo de tecnología, algo de sistemas, algo de redes, tienen proyectos pendientes, hay una cola, esto lo van a vivir seguro, yo se los puedo garantizar que lo van a vivir, ¿verdad? En cualquier proyecto de TI. Entonces, es para que ustedes vayan teniendo esto presente, ¿verdad? Ahora pasemos a lo siguiente, que son las demoras de tiempo en proyectos. Las demoras no es algo instantáneo, ¿verdad? En los modelos, Benzin, por ejemplo, cuando define un flujo con demora, está diciendo que el efecto de una acción no es instantáneo. Hay cierto retraso entre la causa y el efecto. Entonces, los proyectos reales están llenos de varias demoras y no entenderlas es una de las causas principales del fracaso del proyecto. Ustedes imaginen que detectan un problema en el proyecto y, y esa detención, ¿verdad? Ustedes no pueden actuar inmediatamente. Primero tienen que analizar el problema, identificar opciones de solución, presentarlas al cliente o al gerente, obtener aprobación, asignar recursos, implementar la solución. Todo eso toma tiempo, ¿verdad? Y después de todo ese tiempo van a ver el resultado, pero vale la pena, ¿verdad? Porque ustedes hicieron el análisis correspondiente. Entonces, el problema aquí es que cuando no tienen demoras, se suelen o se suelen acumular por pensar que no se tiene, ¿verdad? Aquí aplica mucho de los modelos mentales también porque se supone o alguien piensa que las demoras o los riesgos no son tan significativos, ¿verdad? Puede haber problemas y se pueden generar demoras acumulativas. Y generalmente en estos contextos se toman malas decisiones. Ven un problema, implementan una solución y como no ven resultados inmediatos, asumen que la solución no funcionó, ¿verdad? Y ahí ya tenemos otro problema. Entonces implementan otra solución y terminan con un sistema sobrecorregido que oscila salvajemente fuera del control del proyecto, ¿verdad? Entonces, esto suele suceder bastante
Incluso si han trabajado en proyectos de Benzim, lo han podido llegar a ver, ¿verdad? Es exactamente lo que pasa cuando se tiene un sistema con retroalimentación negativa y una demora alta. Entonces, hay que tenerlo muy presente. ¿Cuál es la solución que se propone en este caso? Pues es simple, ¿verdad? En teoría. Pero en práctica puede llegar a complicarse, ¿verdad? Porque se necesitan visualizar y anticipar las demoras, necesitan entender que entre la acción y el resultado hay un tiempo de programación, de propagación, perdón, y necesitan tener la disciplina de esperar a que el sistema responda antes de hacer otra intervención. Entonces, esto es precisamente lo que hace un buen cronograma de proyecto. No es solo una lista de fechas, es una herramienta de modelación dinámica que les permite a ustedes anticiparse a las demoras y planificar intervenciones apropiadamente. Entonces, hablando de este caso, ¿verdad? De un cronograma del proyecto, me gustaría enseñarles la herramienta de Project Libre. Entonces la voy a mostrar. Solo me confirman que pueden ver mi pantalla, por favor. De nuevo. Sí. En pantalla les muestro yo Project Libre, que es una herramienta que se utiliza en teoría de sistemas 2 para representar diagramas de Gantt, ¿verdad? Puede hacer muchísimas más cosas, ¿verdad? Pero este es el componente principal de esta herramienta. Y déjenme explicarles qué es lo que tenemos acá. Tenemos en principio un proyecto, ¿verdad? Que es la raíz de todo esto. Tenemos definidas varias tareas y de estas tareas incluso podríamos definir subtareas y de esas subtareas podemos definir entregables, pero esto es un poco básico. No está tan potente, ¿verdad? Pero para verlo está bastante bien, ¿verdad? Tenemos la tarea de investigación inicial, tenemos la tarea de planificación del proyecto, acá. Tenemos el desarrollo del proyecto, tenemos pruebas y ajustes, tenemos presentación final, tenemos documentación técnica, capacitación y tenemos cierre del proyecto. Todo esto con una duración, ¿verdad? ¿Cuántos días va a durar cada tarea, ¿verdad? Cada entregable. Pues podemos ver que este, por ejemplo, va a durar 1.6 días, ¿verdad? Este va a durar 2 días, este va a durar 6 días, 2 días, un día, 2 días, un día, un día. Y tenemos cuándo se debe de iniciar, tenemos cuándo se debe terminar y tenemos predecesores, que son el tema de la dependencia entre tareas, lo que vimos al inicio de esta conferencia, ¿verdad? Primero es la investigación inicial y esa no depende de nadie. Si se dan cuenta, no tiene ningún predecesor porque es inicial, es lo primero, ¿verdad? Acerca del proyecto. Luego tenemos la planificación del proyecto y ya esta sí ya depende de la investigación inicial. Si se dan cuenta, está en la fila 2 y aquí le colocamos un 2, haciendo referencia a esa fila. Luego tenemos el desarrollo como tal del proyecto y esta depende de la planificación del proyecto, que a su vez va a depender de la investigación inicial. Si nosotros no tenemos esos dos entregables, no vamos a poder desarrollar el proyecto. Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Tenemos pruebas de ajustes, tenemos presentación final que depende una de la otra y así sucesivamente. Y tenemos estas, ¿verdad? Como la documentación técnica que depende del desarrollo del proyecto. Yo no puedo hacer documentación si no tengo el proyecto completo. O no puedo, mejor dicho, tener la documentación completa si no tengo el desarrollo completo. Porque si no estaría ignorando demasiadas variables, ¿verdad? La capacitación es muy importante, ¿verdad? Pero yo no puedo hacer una capacitación si yo no tengo hechas las pruebas y los ajustes, porque si no me voy a topar con esto de que mi computadora sí funciona, pero en la suya no, ¿verdad? Entonces, aquí pueden haber todo tipo de problemas y hay que tenerlo en cuenta. Luego tenemos el cierre del proyecto y claramente nosotros no podemos cerrar ningún proyecto si no tenemos todo lo demás, ¿verdad? Entonces, todo depende de sí mismo. Perdón, todo depende de las tareas y puede que dependa de sí mismo también.
como es el caso de la investigación inicial, que no precede de nadie. Entonces acá ustedes ven este cronograma, ¿verdad? Que está bastante sencillo, pero en proyectos verdaderos, en proyectos grandes, esto queda enorme, ¿verdad? Hay subtareas, hay subentregables, hay predecesores, puede que no haya predecesores, o puede que una tarea tenga dos predecesores, y así sucesivamente, ¿verdad? Luego vemos el tema de los recursos, ¿verdad? En este caso son trabajadores, entonces se le asigna a una persona, se le asignan dos personas, en este caso se asignan dos personas a estas dos tareas. A la tarea del desarrollo de proyectos se asigna un desarrollador, a la tarea de pruebas y ajustes se asigna un tester o alguien de calidad. Y luego para la presentación final, pues puede ser 50 y 50, pueden ser los analistas, con los testers, con los desarrolladores. Todo depende de cómo se plantee, ¿verdad? En este caso, el desarrollador se lleva un 50% de esta tarea y el analista un 50% también. Ahora, todo esto pues es lo que se planifica, ¿verdad? Y se nos va generando, esto que tenemos aquí a la derecha se va generando automáticamente por la herramienta, ¿verdad? Y nos va diciendo a nosotros, por orden de predecesores, ¿verdad? Cuáles son las tareas que se van realizando y cuáles son los encargados de esas tareas. Entonces, persona 1, persona 2 se va a encargar de esta tarea. Luego, persona 1 y 2 se van a encargar de esta otra tarea y así sucesivamente, ¿verdad? Y aquí algo bastante importante, ¿verdad? Es que ustedes van a tener una línea aquí, no se muestra, vamos a ver, no se muestra la línea, ¿verdad? Pero generalmente hay una línea aquí vertical, ¿verdad? Que va, este proyecto como ya terminó, ¿verdad? Y aquí no lo podemos modificar en la herramienta, pero como ya terminó en teoría, ya no tiene esa línea, ¿verdad? Esa línea ya va por allá, por el tiempo, ¿verdad? Pero digamos que estamos situados en uno de estos días, esto es 22 de febrero del 2026, ¿verdad? Entonces estaríamos ubicados por esta línea. Y esta línea me va diciendo a mí cómo va el proyecto. Y lo vamos a comparar con lo que nos dicen los trabajadores, ¿verdad? ¿Cómo va el proyecto? Vamos a utilizar métricas para ver cómo va el proyecto y compararlo con el diagrama de Gantt, que es todo esto que tenemos acá. Si notamos que vamos más adelantados, pues está bien, pero si notamos que vamos retrasados o súper retrasados, eso ya es de ponerle atención. Y gráficamente lo vamos a poder ir viendo, ¿verdad? Entonces, de esto se trata, de tener un diagrama que nos vaya diciendo a nosotros fácil y rápido cómo vamos. ¿Esto para qué nos sirve, verdad? Pues esto le sirve bastante a aquellos interesados que no tienen mucho tiempo de ver los reportes, no tienen mucho tiempo para ver cómo va un proyecto, porque recordemos que generalmente hay más proyectos. Entonces, esta vista le ayuda a estos interesados que no tienen mucho tiempo, que están muy ocupados, que tienen varias reuniones, a ver fácil y rápido cómo va el proyecto y si el project manager y todo el equipo encargado de gestionar el proyecto confirman que el proyecto va bien, que va como el cronograma lo dice, el diagrama de Gantt lo dice, pues entonces no hay de qué preocuparse, ¿verdad? Pero si el proyecto va retrasado, como ya bien dije, es un riesgo identificable y hay que empezar a ver qué acciones se pueden tomar, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente lo que hace Project Libre, generarnos este diagramita de Gantt. Nosotros colocamos aquí esto como entrada y lo vamos viendo de esta manera. Como les digo, esto lo van a ver en teoría de sistemas 2, les va a ayudar bastante, entonces eh, es algo que lo podemos tener en cuenta. Bien, vamos a continuar con la teoría. Solo quiero saber si quedó claro, compañeros, que no podía ver la pantalla del Meet. Vamos, continuamos. Entonces,
de Benson, ¿verdad?, a la realidad. Y aquí les hago una aclaración de qué es lo que van a ver en teoría de sistemas 2 y lo que generalmente podrían ver en su trabajo, ¿verdad? El primero es el método del valor ganado, que es el EBM. No vamos a profundizar mucho, solamente les voy a decir qué significa esta métrica para que ustedes lo tengan presente, ¿verdad? Básicamente esto mide cómo va el proyecto, ¿verdad? En niveles de tiempo real. Es el valor generado versus los recursos consumidos. Es un análisis bastante interesante. La ecuación es bastante sencilla. Nosotros vamos a tener tres métricas. Lo primero es cómo va el proyecto, ¿verdad? O cómo debería ir el proyecto según la planificación. Lo segundo es cuánto dinero se debería haber consumido en el proyecto según la planificación. Y lo tercero es compararlo con cómo realmente va el proyecto. De esto vamos a sacar la métrica del CPI, que es el costo que debería tener el proyecto en estas instancias, ¿verdad? En la que sea que se encuentre. Y vamos a tener la métrica del SPI, que es el tiempo consumido del proyecto o el recurso del tiempo, ¿verdad? Entonces, con el CPI surge algo bastante interesante. Bueno, con las dos métricas surge algo bastante interesante. Nosotros vamos a tener un valor bastante cortito. No es que vamos a tener un valor súper grande, ¿verdad? Si bien los cálculos los vamos a hacer con millones de dólares, por ejemplo, lo vamos a hacer con miles de dólares, la métrica nos tiene que arrojar un valor pequeño, ¿verdad? Tan pequeño como decir que si es 1, ¿verdad? Si el CPI es igual a 1, si el CPI es igual a 1, esto está bien, el proyecto va en su línea. Pero si el CPI es menor a 1, el proyecto va retrasado en cuanto a costos. ¿Qué quiere decir eso? Que se ha gastado más de lo que se ha planificado, según el diagrama, según lo que se colocó en el alcance, ¿verdad? Y eso es malo, ¿verdad? Y si se dan cuenta, es una métrica bastante sencilla. Ahora, si el SPI, que es el del tiempo, ¿verdad? Es igual a 1, lo mismo, van conforme el cronograma. Pero si es menor que 1, el SPI es menor que 1, entonces vamos mal en cuanto a tiempo. Hay retrasos y hay que ver qué está provocando esos retrasos, ¿verdad? Y hay que prestarle especial atención. Si estas dos métricas son mayor a 1, pues no hay que colocarle tanta atención porque vamos bien, ¿verdad? Vamos bien en cuanto a costos, vamos bien en cuanto a tiempo. Entonces lo que hay que hacer es pues, hacer el análisis de por qué se está trabajando bien, qué es lo que ha salido bien, a comparación de otros proyectos, ¿verdad? ¿Qué se está tomando en cuenta para tomarlo en cuenta en próximos proyectos? Lo que me lleva al siguiente tema. Antes de entrar a metodologías ágiles, que es esta acá, se ve el tema de mejora continua. ¿Qué es la mejora continua? Cuando ustedes trabajan en un proyecto y logran cerrar ese proyecto, hay una fase de ese proyecto interna, ¿verdad? Del equipo, desarrollo del equipo como tal de la empresa, que se dedica a ver qué salió bien del proyecto y qué salió mal, ¿verdad? Para poder tener todo esto en cuenta y no cometer los mismos errores en próximos proyectos. A eso se refiere la mejora continua. Y hay diferentes formas de llevar a cabo esa mejora, ¿verdad? Esa mejora continua. Hay reuniones que generalmente se llaman retrospectivas. Si ya teníamos las dailies, ¿verdad? Hay una retrospectiva que es precisamente esto, donde el equipo se encarga de exponer qué problemas tuvieron, qué stopper tuvieron, cómo se podrían resolver y cómo se podrían aplicar. Todo esto con argumentos sólidos, ¿verdad? Generalmente hay medidas cuantificables
que puede utilizar el trabajador. No es solo venir y quejarse, ¿verdad? Y decir, no, es que esto pudo haber salido mejor porque no me gustó cómo trabaja tal persona o no me gustó la comunicación. Eso no es retrospectiva, eso solo es echar culpas, ¿verdad? Lo que queremos es mejorar el proyecto. Entonces, eh, es esto lo que tienen que tener en cuenta, ¿verdad? No se trata de venir y culpar a todo mundo o de echarse la culpa a uno mismo, sino de ver qué salió mal del proyecto, algo cuantificable, puede ser eh, temas de integración, ¿verdad? Por ejemplo, se debía de consumir cierta API y, y no se pudo consumir porque no habían credenciales o no habían permisos y eso provocó retrasos, ¿verdad? Aproximadamente provocó 3 días de retraso y si nosotros ya aprendimos, ¿verdad? Y podemos capacitar a los demás trabajadores para dar los permisos suficientes, vamos a reducir ese retraso a 0 días. Ahí ustedes están cuantificando, ¿verdad? Qué impacto va a tener la mejora. No le están echando la culpa a nadie, incluso están diciendo que pueden capacitar al personal para dar los permisos necesarios. Y eso es correcto, ¿verdad? No echar culpas y cuantificar la solución. Entonces, todo esto va atado al tema de metodologías ágiles. ¿Por qué? Porque esta mejora continua no solo la podemos ver al final del proyecto, también la podemos ver durante el proyecto en menor medida. Para ello se utilizan estas metodologías, ¿verdad? Que son las más conocidas, que es el tema de Scrum, ¿verdad? Combinado con Kanban. Y esta modelación dinámica donde el sistema se recalibra en cada sprint con retroalimentación del cliente es bastante funcional porque va ajustando los parámetros reales del proyecto. Es lo que mencionábamos al inicio de la conferencia. Hay una daily, bueno, primero hay un planning, una planificación, luego nos enfocamos en sprints que tienen dailies. Un sprint es un hito, si lo quieren ver así, del proyecto. Tenemos una banderita por acá, ya la cumplimos, vamos a tener otra banderita por acá, ya la cumplimos, así sucesivamente. A eso le llamamos sprint, ¿verdad? Entonces, un momento, compañeros. Ya. Entonces, cada sprint va a tener sus dailies y van a tener una retroalimentación en cada daily de cómo van. Y también van a poder proponer mejoras por sprint, ¿verdad? No lo hacemos en cada daily porque sería complicado, ¿verdad? Pero en cada sprint ustedes pueden proponer una mejora para que en el siguiente sprint agilicen el proceso. Y a eso le llamamos metodología ágil, ¿verdad? A ir agilizando el proceso mediante estos procesos, ¿verdad? Que utilizamos como metodología. Esto no es una herramienta como tal. Claro, pueden utilizar herramientas, ¿verdad? Pueden utilizar eh, Kanban, pueden utilizar incluso la herramienta de Trello, ¿verdad? Para poder ir gestionando todo este tema. Pero no hay que verlo como una herramienta tangible como tal. No es que haya un software dedicado a Scrum, ¿verdad? Hay herramientas que podemos complementar con esta forma de trabajar, pero no es una herramienta, sino es una metodología que vamos a adoptar y que vamos a integrarle herramientas. Y bueno, algo que miramos en teoría de sistemas 2 y no recuerdo bien si lo miramos en teoría de sistemas 1 es el tema del PMU, que es todo esto del marco predictivo y la predicción de los proyectos. Es una estructura que representa la complejidad del proyecto en procesos con entradas, herramientas y salidas. Y es un sistema formal de gestión de la entropía organizacional. Básicamente son reglas, son marcos predictivos ya hechos, ¿verdad? Que están en un libro que nosotros podemos seguir para poder gestionar proyectos. Es un libro, ¿verdad? Que tiene muchas páginas, pero al final es bastante interesante porque proporciona ciertas entradas, ciertas herramientas y salidas que van a permitir trabajar mejor los proyectos. Entonces, yo les recomiendo bastante leer
esta parte, ¿verdad? Si la pueden encontrar, igual en teoría de sistemas, en teoría de sistemas 2 es la referencia principal, ¿verdad? Entonces, es bastante importante que tomemos esto de referencia, ¿verdad? Porque en un ambiente laboral se basan mucho en esto, ¿verdad? Directa o indirectamente se basan mucho en esto. Quizás hay empresas que no saben de esto, pero aún así lo ponen en práctica, ¿verdad? Entonces es algo que debemos de tener en cuenta. Luego, vamos a hablar acerca de los hábitos del pensador sistémico en los proyectos. Acá tenemos el tema de pensar a largo plazo. Al redactar el acta de inicio, considerar las consecuencias de segundo y tercer orden, no solo el entregable inmediato, ¿verdad? Esto es muy importante y se lo recalco. Hay que pensar a largo plazo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros prometemos que vamos a hacer cierta integración, vamos a hacer una base de datos y la vamos a integrar con un backend y todo va a estar nítido, ¿verdad? Pero hay que tener esta, esta forma de pensar qué puede suceder si falla, ¿verdad? ¿Qué puede suceder si hacemos muchas consultas? ¿Qué puede suceder si no se hace un hash correcto de las contraseñas? Todo eso hay que tenerlo en el alcance y en el acta de inicio. Hay que tener claro qué se va a hacer, ¿verdad? No hay que entregar un acta de inicio solo por entregar. El acta de inicio es donde se detalla todo lo del proyecto, ¿verdad? Todo lo que prometemos. Entonces, si entregamos esto solo por entregar, el cliente se va a emocionar, se va a poner creativo y va a pensar que le vamos a entregar eso. Y él va a querer eso. Y al final del proyecto, como no pensamos a largo plazo, al final del proyecto vamos a tener un clavo enorme, ¿verdad? Entonces, siempre pensar más allá, siempre ver los pormenores de cada implementación en el acta de inicio. Luego vamos a buscar causas raíces, ¿verdad? Ante un retraso, ustedes como ingenieros en sistemas pueden hacerse las preguntas que quieran, ¿verdad? Una de esas preguntas puede ser si es un evento aislado o es la punta del iceberg que ya vimos, ¿verdad? No hay que intervenir solo con el síntoma, hay que buscar la causa raíz. Por ejemplo, tenemos un error en el login, digamos, ¿verdad? Si nos quedamos solo con eso, ¿verdad? No estamos buscando la causa raíz, solo estamos diciendo, sí, está fallando el login, y ya. Pero no venimos y decimos, ok, está fallando el login, pero ¿qué es lo que está pasando? No está logueando, ok, no está logueando, ¿por qué? ¿Es en la base de datos? ¿Es algún error en el código? Se están haciendo muchas consultas, el cliente está spameando el botón de loguearse y eso causa que se detenga el programa, entonces hay que buscar la causa raíz de todo problema, ¿verdad? Eso es un hábito que ustedes deben de tener y que hace parte de su pensamiento sistémico, ¿verdad? Propio. Por último, tenemos ver el sistema completo, que es lo que platicábamos al inicio. No es Excel, no es VS Code, no es C Sharp, no es Python. Es ver el sistema del proyecto como una integración completa. El inicio, la planificación, los entregables, los riesgos, el equipo que lo trabaja, todo eso es el proyecto, ¿verdad? Entonces, no quedarnos solo con, sí, vamos a usar Angular y vamos a usar Node.js y ya estuvo, ¿verdad? Con eso no vamos a resolver un proyecto complejo. Necesitamos de adoptar esto, porque yo sé, yo entiendo, ¿verdad? Yo también venía o tuve ese pensamiento de, sí, pues yo soy muy bueno programando, yo soy muy bueno desarrollando, yo soy muy bueno haciendo tal cosa, yo sé usar Python, yo sé usar AWS y todo, pero si nosotros vamos al entorno laboral o incluso deseamos crear nuestro propio entorno laboral, creando proyectos propios o lo que sea, y no tenemos esto claro, ¿verdad? No tenemos estos procesos claros, vamos a fracasar y nos vamos a estampar con una pared enorme, ¿verdad? Entonces hay que tenerle especial atención a ver el sistema como un proyecto completo. Luego, por último, ¿verdad? La evolución del aprendizaje que tuvieron hoy es modelar la complejidad
entender la sinergia del proyecto, aprender a dibujar diagramas de Gantt como como un todo, ¿verdad? Aprender a ver los ciclos causales, los ciclos de riesgo también, el fundamento analítico que ustedes deben desarrollar. Luego, el siguiente nivel para ustedes, que es teoría de sistemas 2, es gestionar esa complejidad, ¿verdad? Mediante la referencia de PMU, el método del valor ganado, metodologías ágiles, mejora continua, toda la predicción del proyecto. Y como profesionales, ¿verdad? En su vida profesional, que es la meta a la que todos nos debemos de acoplar, es tomar decisiones válidas bajo cierta incertidumbre, ¿verdad? Los mejores directores del proyecto, que es a lo que aspiramos todos, ¿verdad? Porque al final se gana bastante bien siendo project manager, eh, es entender el proyecto sin usar herramientas, entender el ciclo del proyecto sin meternos tanto en, sí, se va a usar SQL, se va a usar Node.js. Entienden el sistema, ¿verdad? Ustedes entienden el proyecto, entienden todo lo que conlleva ese proyecto y ustedes van a poder alcanzar ese nivel, ¿verdad? Es el nivel que todos queremos, gestionar el proyecto completo como un sistema. Y por último, pues es más una frase, ¿verdad? El rigor analítico que están desarrollando hoy es el fundamento irreemplazable de su carrera como ingenieros y no hay que subestimarlo, ¿verdad? Muchas veces es lo que les digo, se enfocan tanto en aprender tecnologías, se enfocan tanto en decir yo sé C Sharp, yo sé muchos lenguajes de programación, o yo domino un solo lenguaje de programación, tengo miedo de ver otro. Eso está bien, porque pues, es técnico, ¿verdad? Nosotros sabemos técnico, vamos mediante esa línea, pero algo que nos tiene que identificar como ingenieros irreemplazables es el tema de rigor analítico que ustedes van teniendo a lo largo de su vida y a lo largo de su academia, ¿verdad? Entonces, yo espero que hayan generado valor con esta conferencia y espero también que hayan logrado entender lo que les traje hoy, que esta teoría se les quede, ¿verdad? Si se les puede compartir la presentación, pues se les va a estar colgando. Y eso, compañeros, eso sería todo de mi parte. No sé si alguien tiene alguna duda para ir finalizando. Listo, entonces eso sería todo por esta conferencia, compañeros. Para mí fue un gusto estar aquí con ustedes. Que tengan una feliz noche y un feliz fin de semana. Gracias, Marco, por el espacio. Muchas gracias, Kevin, por el espacio, por dar la conferencia y enseñarle aquí a los compañeros tus conocimientos. Muchas gracias también a ustedes, compañeros, por estar presentes aquí en la conferencia el día de hoy. Aquí en el mensaje del chat les mandé el formulario de la conferencia para que lo vayan llenando. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Y nos miraríamos en la próxima. Gracias, Kevin, ¿oíste? Saludos. De nada, feliz noche, Marco, feliz noche, compañeros. Gracias. Feliz noche.